Buenas, buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Qué lindo que está Bragado, qué linda temperatura que está haciendo. Miren cómo está el sol. Hermoso, para el día de hoy tenemos unos 27 grados. Está hermoso, este día sí está hermoso porque, o sea, hace calor en el sol obviamente, pero corre ese airecito bastante fresco que está aliviador. Ahora sí, pero por ejemplo, si te pasa esto que tenés que frenar porque está el semáforo en rojo y tenés los cascos puestos y todo y el sol te pega en el cuerito, es donde te empezás a cocinar. Los nervios que tenemos, pero bueno, voy a hablar en mi caso particular ahora, los nervios que tengo, el dolor de estómago que tengo por el hecho de que estamos en cuenta regresiva, no sabemos si esta va a ser la última vez que pasemos por esta calle de nuestra ciudad, que estamos a nada de empezar este proyecto, esta aventura que hace tantos años que la venimos planificando, de dar la vuelta a la Argentina, de recorrer la Argentina. Es una sensación inexplicable, ¿por qué? Porque veníamos bastante tranquilos, pero sí, a medida que van pasando los días, o sea que se van minimizando, vamos contando en cuenta regresiva, ¿no? Para irnos, y cada vez que tenemos que hacer algo para estar más cerca de irnos, los nervios son peor. O sea, vos te das cuenta que te empezás a acelerar y tenés miedo y tenés ansia y transpirás y te agarra frío y todo junto. Estamos con un montón de cosas, preparativos, obviamente a full, no podemos hablar de todos los preparativos en un solo video porque sería súper extenso, pero ahora por ejemplo estamos todos con el tema médico, chequeos generales médicos, dentistas. Sí, la cuerpa se tiene que ir bien, chicos, si no tenemos bien todo el cuerpito, que es el chasis nuestro, no podemos salir. Y como nosotros no estamos haciendo esos chequeos médicos, ahora tenemos que hablar de la tercera, de la protagonista, de la principal, podríamos decir a Cocho, que es la IBR. Que no es menos importante, porque acá o estamos los tres bien o no salimos ninguno. O sea, acá el equipo somos los tres, o sea, no puede estar uno bien y uno mal, no. Tenemos que estar todos en óptimas condiciones, lo que mejor podamos, y la IBR no está en óptimas condiciones. La IBR ya viene sufriendo algunos desgastes, viene advirtiendo que tiene algunas cositas y le tenemos que abrir el corazón, le tenemos que abrir el motor. Pero vamos a buscar un lugar para que estemos más cómodos y le contamos. Vamos a buscar un lugarcito así le podemos contar mejor de qué se trata todo esto. Al final nos terminamos viniendo al Parque Lacunario. Nos encontramos en la laguna de Bragado, aunque no se vea la laguna está por allá. Nos vinimos a esta parte que hay bastante sombra y muy poquita gente. Pero antes de hablar de ella, hablar de la protagonista, hablar de quien nos va a llevar a recorrer toda la Argentina, le tenemos que contar algo. Yo voy a decir una frase célebre e histórica acá en Argentina, que es, como dijo Mirta Legrand, el público siempre se renueva, así que si quieren saber cómo nos vamos, por qué nos vamos, de qué vamos a vivir, los invitamos a ver el video anterior, que se lo vamos a dejar en la descripción del video y al final de este video también. Vamos a arrancar por partes. Primero vamos a pegar una refrescadita. Aquellos que ya la conocen, a IBR, nos conocen a nosotros, ya más o menos saben la historia de la moto y todo lo que tienen, pero el público se renueva, como dijo la flaca, como dice Mirta Legrand. Entonces le quiero hacer una breve repasada sobre la moto. La IBR es una IBR modelo de 2012, 125 centímetros cúbicos. Hace poco cumplió los 60.000 kilómetros. Pueden ser pocos kilómetros, pueden ser muchos, eso depende de cada uno. Para nosotros es un montonazo y lo contamos como doble. ¿Por qué como doble? Porque siempre somos dos los que vamos arriba de ella, más el equipaje, y saben que nos gusta meternos por todo tipo de camino, ya sea asfalto, ya sea ripio, nos gusta meternos por donde sea. De cuánto hace que nosotros estamos viajando. Nosotros hace 11 años que viajamos por temporada, nosotros viajábamos por temporada, y hace 8 años u 8 años y medio que estamos viajando en el IBR. Una moto que la verdad que nos ha sorprendido y nos ha llevado por muchísimos lugares, tanto de Argentina como afuera. Hemos hecho el paso de Aguas Negras cuando fuimos a Chile, nos ha llevado hasta Perú, por Mendoza, por el sur. Nos falta recorrer muchísimo todavía, pero la verdad que es una moto muy noble. Y queremos mostrarles y contarles un poquito las modificaciones que ha tenido durante los años que nosotros hemos viajado. Son modificaciones que nosotros hemos decidido hacerle porque se sabe que no es una moto para viajes largos, pero que se la aguanta. Y entonces, como es nuestra compañera y la elegimos como compañera nosotros, decidimos
¿cómo sería? Como acomodarla a nuestra forma. Vamos a arrancar de adelante hacia atrás y les voy a mostrar las cosas que le agregamos o algunas que reformamos. En este caso, adelante lo que se le hizo, se le agregamos dos luces auxiliares porque la luz delantera del EBR, como saben mucho y si no lo saben, no alumbra absolutamente nada. Muchos le agregan luces LED o Krill, pero nosotros optamos más que nada por estas luces, cosa de tener el foco común acá adelante y poderlo cambiar en cualquier lado. Otro de las cosas que le agregamos fue el parabrisas junto al deflector. Algo que le teníamos muchas dudas, pero hoy nos damos cuenta que es algo súper útil. La suciedad, la lluvia, las piedritas que van largando los vehículos cuando van en la ruta. Esto te va protegiendo totalmente y sinceramente, gente, funciona. Y no es como todos piensan que el parabrisas está hecho nada más para los vehículos que van fuerte. Nosotros vamos a 60, 70 kilómetros y cumple su función. Otro accesorio esencial y fundamental, bueno, en verdad todo es fundamental y esencial en la moto para nosotros, pero es esta herramientita, que no sé cómo se llama bien, yo le digo el cargador. Acá tiene dos puertos USB y un mechero, y con esto lo que nosotros hacemos es cargar las cámaras, cargar el dispositivo, herramienta fundamental para nosotros, para nuestro trabajo, que es el crear contenido. Y ya que estamos hablando acá del cargador, acá nomás tenemos esto también que le agregamos, que son estos cubrepuños que nos sirven para cuando le colocamos las mangas son ese pedazo de tela, por decirlo de alguna forma, que animal que soy, que va más calentito. Esto lo que tiene, le da forma. Si no tenés esto y tenés la manga sola, cuando sacás la mano, la manga empieza a flamear así con el viento y no volvés a colocar la mano acá ni de casualidad. Y ya que también estamos en la parte del puño, le agregamos el botoncito de baliza, porque la moto, la IBR, no tiene baliza. Miren esto, miren esto. Tiene baliza la IBR, tiene baliza, no lo puedo creer. Ahora vamos por la parte del medio. Como verán, tiene un cubretanque. El cubretanque mayormente es para cubrir el tanque, para cuidarlo, para que no se raye. Yo se lo puse para otra cosa, para poder agarrar el bolso de tanque. Como podrán ver, el bolso del tanque está agarrado a través de estos clips, de estos sunchos de tela que le cosimos a la misma funda. Entonces, ¿qué logramos con esto? Colocarlo y sacarlo de forma fácil, y a su vez también protegemos el tanque. Ya que nos vamos más hacia abajo, y creo que esto es algo que llama la atención de cuando ven toda la moto y por algo la identifican también de lejos para aquellos quienes las conocen a través de fotos o de las redes sociales o videos, es la defensa. Una defensa totalmente extraña, fuera de lo común de lo que se pone en la moto, pero esto nosotros se lo pusimos obviamente para proteger el motor y también para poder agarrarla en la moto. Si nosotros la moto se nos cae, la podemos agarrar de acá y tirar fuerte porque está bien anclado esto, y también si le tuviéramos que subir arriba de una camioneta tenemos de dónde agarrarla. También lo que hicimos fue aprovechar las defensas para poder colgar estos bolsitos. En estos bolsitos lo que nosotros hacemos son dos cosas. Primero es llevar herramientas, y las llevamos acá para el hecho de que haga de contrapeso. Ahora sí, en la parte trasera tenemos un top case de 42 litros y dos baúles laterales ruta 0 de 35 litros. Si le tuviera que describir todo lo que es el soporte para poder para poder agarrar las maletas, es súper difícil, pero esto fue modificado un montón de veces y está todo hecho de caño hueco, lo cual lo hace súper liviano, y tenemos muchos puntos de agarre. Acá esta es la parte principal, acá es cuando la moto no da más, la flaca empuja de acá, o cuando le tenemos que colocar el caballete, la flaca también se baja, agarra de acá y tiramos juntos para poder poner el caballete los dos juntos, ya que la moto obviamente va cargada, lleva peso y el caballete es débil, no está preparado para esto. Ya que estamos en la parte de los baúles y en la parte de atrás, nos vamos al sector de rueda. Obviamente el rodado fue cambiado, tiene un rodado 110 80-18 si no me equivoco, con rayos de 5 milímetros. Estos no son los rayos original de la moto, se lo cambiamos porque solíamos cortar seguido los rayos por la carga, y también se le hicieron una reforma, se le cambiaron los amortiguadores. Estos amortiguadores son de la marca FAR y son de CG 150, son como 1 centímetro más alto y mucho más robusto. Todas estas modificaciones que la Cocho le fue mostrando y le fue contando han sido a través de los viajes. Por eso era que le decíamos nosotros que hemos aprendido a través de los viajes. ¿Por qué?
Porque el IBR, si vamos al caso, es una moto que no está preparada en sí como uno compra una moto para viajar. Está preparada para la ciudad, no sé, para llevar pizza, para hacer mandado, cualquier cosa de esa. Para ir a comprar el pan, exactamente, pero no justamente para viajar. Las modificaciones han sido más que nada por los gustos nuestros del viaje. Por elegir esta moto que nos ha llevado a todos lados, ya saben cómo se la aguanta. Y además de eso, porque a nosotros nos gusta meternos en cualquier lado. Le habíamos dicho que teníamos que abrir el motor de la IBR y así es. Obviamente que todo este disfrute de meternos en cualquier tipo de caminos tiene sus consecuencias. Y ha llegado a sus 60.000 kilómetros y como vamos a encarar esta súper aventura de recorrer el país, no queremos ir con la moto en el mejor estado posible. El motor hay que abrirlo porque tenemos gastada la caja de cambio, queremos ver a ver qué tan gastada está y para ver eso hay que abrir el motor completo, hay que desarmarla completa y si ya estamos en ese baile vamos a hacer una revisión completa. La cadena de distribución es original, para que tengan una idea de lo que es la IBR esta, el cable de acelerador, el embrague, los rulemanes, todo es original, tiene más de 60.000 kilómetros todas sus piezas y llevando 2 personas. Eso es una locura pensar el aguante que tiene esta moto. Aparte de la caja de cambio se escuchan varios ruiditos. Puede ser cadena de distribución, puede ser, si no me equivoco, los bolilleros del cigüeñal. A ver, le vamos a dar marcha y vamos a ver. No creo que en las cámaras se pueda escuchar en el video bien el ruidito, porque eso hay que estar acá en persona. Pero a ver, a Cocho dale marcha. No sé si lo van a poder escuchar bien. Ese ruidito de válvula no. Yo la conozco la moto, el que tiene el vehículo sabe, entiende que algo no está bien. Tiene un ruidito raro y un andar medio raro. No se escucha, no se va a escuchar bien. Yo de acá sí lo escucho, porque yo ya lo tengo acá. Por supuesto que para hacer todo esto nosotros no podemos, porque de mecánica no entendemos un pomo, pero tenemos nuestro mecánico de confianza que encima viaja, así que qué mejor que otro viajero que te entiende. Te entiende un poco más porque ya sabe dónde nos vamos a meter, el desgaste que tiene y le va a poner un poquito más de empeño, la va a desarmar como corresponde y va a revisar todo como corresponde. Para eso tenemos que viajar 200 kilómetros. Ya estamos en ruta, gente linda, y es otro día. Para ustedes van a hacer este video, serán 20 o 30 minutos, pero para nosotros va a ser varios días. Me atrevo a decir que van a ser unos 15, 20 días más o menos. Atrás viene la flaca en el auto. ¿Y por qué viene la flaca en el auto? Porque cuando lleguemos a monte, a la moto hay que desarmarla y varias cosas nos las vamos a traer en el auto. Por eso tuvimos que venir en la moto y en el auto, porque si no era imposible traer todas las cosas. Venía mirando a la Cocho, que lo tengo acá delante con esos colores espectaculares, y también a la vez vengo pensando que no puedo creer que nos vamos ahí, siempre estamos más o menos con lo mismo, ¿no? Con las energías re a full, re mezcladas, con una pila de sentimientos, pero en serio, no puedo creer, yo voy mirando la moto allá adelante que en poco tiempo vamos a estar, vías, vamos a estar viajando en el IBR que nos va a llevar a recorrer todo el país. No puedo creer, quería compartirlo. Es muy raro esto de viajar solo, no me gusta para nada. A ver, no estoy solo, la flaca viene obviamente ahí atrás en el auto, pero me refiero acá arriba en la moto como siempre, los dos. Sobre la IBR es muy raro, yo soy de los viajeros que soy de las personas que necesita hablar, contar, necesito eso, o sea, es muy raro hablar y no tener la otra parte que la flaca me aporta, ¿no? Extraño esa incomodidad también de que vamos un poco apretados y esas acotaciones medias raras de la flaca. Yo sé que esto lo vas a ver a Cocho cuando edite el video, pero va todo con amor. Durante todos estos kilómetros, no tienen ni idea, gente, todo lo que me viene maquinando la cabeza. No me viene a 1000, me viene a 10.000. Son muchísimos los nervios, muchísimos los dolores de panza, dolores corporales que empiezan a aparecer. Y no puedo creer, de verdad no lo puedo creer, hablo yo por mí, acá no está la flaca, pero no puedo creer que lo vamos a hacer en IBR.
Muy buenos días, gente linda. Buenos días desde San Miguel del Monte. Al final ayer, después de casi 3 horas y media de viaje, llegamos a la nochecita. Ya estamos súper acomodados, pegados. Ahora vamos a estar preparando la moto para salir para el taller. La señora. Hola. Mañana bastante calurosa. Creo que daban como unos 37 Más o menos. hoy, así que bueno, está bravo. Lo lindo de este lugar, el lugar de los chicos de Tau y de Lore que siempre nos reciben, es esto. Miren este pasto. Tiene aspersores que puso arriba. ¿Pueden ver el agüita? Sí, supongo que la pueden ver. No, esto es fresquito a no poder más. Porque a la mañana lo ponen así, ahí está Lore que siempre nos recibe. Muchísimas gracias, chicos. Ahora sí estamos yendo para el taller. Ahí adelante va Walter, más conocido como el Power, nuestro amigo y mecánico, quien le va a dar cariño a la moto. Ahora estamos yendo para el taller de él. Él tiene una particularidad que anda a esa velocidad. Está perfecto, está buenísimo, pero a mí se me súper complica. Ahí me está haciendo seña, porque voy en primera. ¡Ah! ¡No era por acá! Bueno, anoche nos juntamos ahí con Tavo, con Lore, con Walter también. Ya hicimos una lista y unas cosas más o menos de lo que tenemos que desarmar y de las piezas que me voy a llevar. Y una de las cosas que yo me iba a llevar iba a ser el escape, porque hay que repararlo porque está todo roto. Ahora se lo voy a mostrar cuando lleguemos al taller. Pero claro, si el tema es si yo me llevo el escape, Power no va a poder probar la moto. Ya estamos en el taller. Acá estamos con Walter, más conocido como Power. Para los que nos siguen ya lo conocen. Para los que no nos siguen, nos está conociendo, es nuestro amigo y mecánico de la IBR. Y acá es donde se va a quedar la IBR por un largo tiempo. Todavía no sabemos cuánto. Porque no se sabe lo que se va a encontrar cuando se abra el motor. O sea, yo hace un ratito les había comentado que habíamos hecho una lista de las cosas que le tenemos que hacer a la moto. Le voy a hacer un breve repaso. Le tenemos que hacer frenos. Esta moto tiene puño calefactable, le agregamos, que yo me olvidé de comentarle. Y me está fallando, esto tiene 3 puntos acá. 1, 2 y 3. Y no me están dando el 1 y el 2. Medio raro. Después tenemos que hacer la parte de embrague, que es algo de lo que ya sabíamos que estaba gastado y viene molestando del último viaje que hicimos al Soñado, Valle Hermoso. Después tenemos la parte de transmisión. Obviamente hay que cambiarla. Esta moto se le hizo una reforma que la hizo Power, que lo que le hizo fue agregar una transmisión de XTZ. Tiene una transmisión de XTZ, acá se puede ver la reforma, donde la corona es de 48 dientes, piñón 14, y se le torneó el portacorona y se le colocaron las tuercas al lado de afuera y quedó, funciona muy bien. Lo que se logró con esto es tener un poco más de fuerza. En la horquilla delantera nosotros le cambiamos retenes. Ahora lo que le vamos a hacer es cambiar los resortes. Va a desarmar la horquilla y ver porque, bueno, ya están medios aplastados. Él ya los había desarmado cuando cambió el aceite. Los había mirado y me había dicho que, bueno, que era necesario cambiarlo. Entonces ahora lo vamos a hacer porque tenemos que salir con la moto en el estado que mejor se pueda. En el viaje a San Juan nos olvidamos la maleta abierta y perdimos la cerradura. Se cortó el remache de la cerradura y lo perdimos. Un seguidor acá en la cochojuntada que le hicimos hace muy poquito nos trajo esta cerradura que nos viene de 10 porque no podíamos conseguir la original. Yo me comuniqué con el fabricante de las maletas Ruta Cero, que son estas, y me dijo que quienes hacía este tipo de cerradura no se consiguen más. Así que vamos a ver si le colocamos esta. O también tengo un amigo que me regaló estas que son con llave. Estas son un toque más pro. Siguiendo con el tema baúles, creo que se va a ver bien. Los baúles estos van agarrados con esta rosca, ¿no? Estas piecitas. Esto se engancha acá en el lateral de la moto y se aprieta junto con esto. Esto es una rosca plástica y está con un tornillo de acero, obviamente. Pero ¿qué pasa? Estos son los originales y esto se usa mucho, se aprieta y se ajusta continuamente cada vez que tenemos que sacar los baúles. Y ya se está falseando el plástico dentro de lo que es del tornillo. Y tengo un amigo que el mismo que me regaló la cerradura con llave, Fer Casalone, que me fabricó esta rosquita de aluminio, pero no es el mismo paso que el tornillo este. Así que una de las mejoras que va a hacer, le vamos a sacar esta de plástico y le vamos a estar colocando estas que están mucho mejor. El Power no aguanta y ya está desmantelando la moto y tengo que grabar rápido porque cuando me quiero dar cuenta me desarmó la moto. No lo desarmo. Él desarma. ¿Se acuerdan que le comenté que nosotros habíamos cambiado los amortiguadores por estos reforzadores más altos? Al ser más alto, la pata esta lateral, que nunca me acuerdo cómo se llama, pata de cabra le suelen decir, pero bueno, la pata lateral obviamente me quedó más corta. Miguel, un seguidor, nos fabricó y nos regaló esta pata que es de fierro macizo. No se dan ni idea lo que pesa. Es pesadísima.
Casi 1 kilo. ¿1 kilo? Lo que tiene que esta pata es mucho más larga. A ver si puedo ver, ahí se puede notar la diferencia, miren. Y abajo tiene como este ángulo soldado ahí, que es para que no se entierre. Si en el video se escucha un ruidito, es esto. Es una luz con refrigeración. No, si acá no estamos en cualquier taller. No les había comentado, me había olvidado. Este es el asiento original de la IBR, el que trae el IBR. Un seguidor hace mucho tiempo nos regaló uno también original y lo que hicimos fue reformarlo. Está elevado de atrás, está trabajado, se bajó la altura de adelante, pero se trabajó hacia abajo. No sé bien cómo explicarlo, pero se trabajó hacia abajo. Tiene toda una espuma especial colocada adentro que ya empezó a ceder. Entonces lo que vamos a hacer es sacar este asiento, colocarle este asiento para que Power la pueda probar a la IBR cuando empiece a hacer las cosas de mecánica. Y esto, junto con los anclajes y las defensas, me lo voy a estar llevando hacia Bragado. El asiento, ¿por qué me lo voy a estar llevando hacia Bragado? Porque le vamos a colocar nuevamente una espuma nueva y le vamos a colocar una espuma bicolástica. Le vamos a renovar toda la goma espuma porque acá en unas partes falló. No sé si se va a notar en el video, pero acá es como que se corrió. Los portabaúles, los anclajes, lo que le vamos a estar haciendo es, primero, lijarlos completamente para volverlos a pintar. Y algunas soldaduras no están bien hechas, no encuentro en este momento, pero hay algunas que tienen como unos agujeritos acá en las uniones y eso hace que entre agua, porque esto es todo caño hueco como les había comentado. Entonces quiero sellar bien todas las soldaduras y en estas uniones les vamos a hacer soldar unas planchuelitas, una chapita para que tenga un poco más de refuerzo. Las defensas me las voy a llevar, ¿para qué? Para pintarlas. Ven, ahí ya se están cachando. Así va quedando la IBR, de a poquito va quedando desnuda. Acá están, bueno, las defensas, que esto nos las llevamos para pintar. Estos son las 2 piezas, en verdad son 3 piezas, lo que son los soportes, los anclajes de los baúles. Esto, que es la parte donde van a agarrar los baúles, ¿sí? Esta es la parte acá, enganchan los baúles laterales. Y esta es la parte superior, que va acá atrás, así, que es donde va apoyado el top case. Que está todo trabajado sobre la agarradera original que trae el IBR. Y después la tercera parte, estos 2 caños, que son los que van haciendo fuerza desde acá, hacen palanca desde el top case de la parte de hacia arriba y van agarrados a donde están los pedalines traseros. Entonces lo que hace es que no tenga este movimiento que es lo que tenía antes y lo que causó, por ejemplo, esto. Es muy raro, estamos hablando recién con Power, es muy raro verla la IBR sin las defensas. Y cuando le tengamos que sacar el parabrisas, todas las cosas, y si le sacáramos la funda también, o sea, quedaría como es ella, original. Pero verla sin la defensa me resulta muy chocante. Y esto no es nada, porque se va a desarmar completamente. Lamentablemente no lo vamos a grabar, esa parte no la vamos a grabar, porque la moto queda acá en Montes. Y yo me tengo que volver a Bragado, nos tenemos que volver con la flaca a Bragado para seguir con todo el proyecto a full. Y acá el amigo no se va a poner a grabar, a lo sumo sacará alguna foto. Vamos a ver si logramos que me mande alguna foto. ¿Qué crees que va a ser las partes que más se desgasten de la moto? A ver si coinciden con lo que yo tengo en mente. Yo más o menos ya lo dije en el video con la flaca. Y no vale decir nosotros, porque yo sé que va a arrancar por ese lado. Nosotros ya sabemos que no vamos a aguantar. Los cuarentones no. Los cuarentones no vamos a aguantar. Pero ¿qué crees vos que de la moto va a ser lo que más se desgaste? Transmisión y cubierta. Transmisión y cubierta. Yo pensaba, el embrague vos decís que no. ¿Cuántos kilómetros tiene? Y tiene 62.000 kilómetros. Y si se cambia. Y los discos se cambiaron una vez. Y tenés para un rato largo. Igual hay que ver cuando vos desarme como en el estado que estén. Sí, de hablar. Pero no te olvides que tenés la transmisión que hace menos fuerza el motor. Ah, eso está bien, ¿ves? Es un detalle que yo no sabía y recién charlándolo mientras estábamos armando la moto es algo que me comentaba, que bueno, el cambio de la transmisión ayuda a que el motor vaya un poco más relajado en cuestión de hacer fuerza. Esto es todo lo que nos tenemos que llevar. Le vamos a hacer nuevamente el asiento, lo vamos a pintar, que se los voy a mostrar todo. La señora IBR queda acá, no sabemos por cuánto tiempo. Le volvimos a colocar el asiento porque bueno, él va a hacer unas pruebas antes. La querida IBR queda acá, nos vemos dentro de unos días, no sabemos, pero bueno, para ustedes van a ser cuestiones de segundos, para nosotros van a ser bastantes días.
nuevamente en nuestra ciudad, la ciudad de Bragado. Acá estamos con Fede, el mejor tapicero de acá de la City, que fue quien nos reformó ya hace bastante tiempo el asiento. Y acá nos encontramos con el material. ¿Se acuerda que le habíamos comentado que le íbamos a cambiar el material, parte del material del asiento? Este era el viscoelástico, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer, en verdad lo que va a hacer él, va a ser desarmar el asiento nuevamente, agregarle esto y acomodar parte de lo que ya está dentro, ver con qué se encuentra, porque bueno, hubo partes que acá no quedaron muy bien, que se fueron corriendo, Sí. algunos errores que estamos a tiempo de corregirlo. Para que tengan una idea, es como si fuera lo de las almohadas, que le dicen esas almohadas tipo con memoria, ¿no? Las almohadas de memoria. Exacto. No va a reemplazar a la espuma, pero va a ayudar a lo que tienen abajo para que sea un poquito más cómodo en el viaje. Después de casi un mes, casi 30 días, faltan 4 días para que se cumpla el mes, nos volvemos a encontrar con ella, volvimos a la ciudad de San Miguel del Monte, estamos en el taller de Power y acá está ella, no ella, la IBR. La protagonista. Después de tanto tiempo volverla a ver, para ustedes fueron fracciones de segundo, pero para nosotros fueron casi un mes sin verla, 26 Aparte, días. verla casi desvestida. Sí, porque todavía falta, se le hicieron un montón de cosas, le hizo Power que anda por ahí atrás y todavía le tenemos que seguir haciendo. Ahora los auxiliares lo prendemos directamente con la tecla de la luz alta de acá. Chaca, Y chaita. algo que estoy ¿Eh? súper contento con esto, escuchen. Ay, no. Ahí va. Así quedó el asiento, quedó como nosotros, un poco más gordo. Quedó súper lindo, muy Sí, suavecito. mirá, y mirá quedó lo que es esto. mullidito. Está como vos. Va. Otro de los cambios que tuvo, que estaba medio herido, era la caja de cambios. Que acá ya la tenemos. Tenemos la anterior. Esta ahora queda está la nuevita. para el museo. Estaba haciendo un zumbido que ya no había pasado anteriormente esta misma situación, así que decidimos cambiar nuevamente la caja completa. Se le hizo también control general, válvulas. Power no se encontró con nada raro. Pistón y aro, eso está perfecto. La moto no consume aceite. Transmisión completa no. Se le cambió la cadena porque corona y piñón todavía tira un poco más. ¿Y qué más después? Estoy pensando. Filtro de aire, caja, aceite. Sí, cosas No tenía lo básico. lo básico de una moto, y la verdad que la IBR no tenía el desgaste al menos que yo esperaba, porque la verdad que no tenía tanto desgaste, más que la caja y la guía. Se cambió algo que no se cambió nunca. ¿Qué era? La lamparita trasera en la vida se cambió. Oh, pueden creer que nada, esto es una locura. Vamos a prender las luces, a probar reflectores. ¿Qué estaba quemado? La luz trasera. Increíble lo que quema la luz trasera la IBR, y la quemó acá estando parada. Ya está un poco más armada la IBR. Le acabamos de colocar el parabrisas. Ya le colocamos la primera parte de los anclajes de los baúles laterales. Y es increíble verla así, media desnuda, y ver estos cañitos finitos, verla tan chiquitita, sin las defensas que la hace más chiquita todavía. Y pensar a Cocho... Esos cañitos que nos va... tiene que resistir. Claro, lo que estábamos viendo, y pensar que esta moto Tiene que nos va a llevar a recorrer todo lo que más podamos de Argentina. Ya se viene todo un aventurón bárbaro, y esto, ir poniéndole las piezas, quiere decir que vamos, ¿cómo sería? ¿Reduciendo el tiempo? Exacto. Que ya Y estamos porque a poco. a la hora que estamos, al día que estamos grabando este video, no sabemos cuándo lo vamos a estar subiendo. Cuando ustedes lo estén viendo, capaz que ya estemos ya se en estén ruta. perdiendo. Ya estemos perdidos posiblemente. No sé,
si irá a aguantar, si iremos a aguantar, qué irá a pasar. El Power puso toda la fe que la moto va a aguantar, que lo que nos van a aguantar vamos a hacer nosotros. Y va a ser todo un desafío. Va a ser más desafío para nosotros que para la moto. Yo estoy segura de eso. Falta terminar de armarla. La Power ya la probó, después la vamos a probar nosotros, pero el video lo vamos a ir cerrando acá. Seguramente el próximo video ya sea en ruta. Falta ver cómo vamos a poner todo lo que tenemos que poner, que no quiero ni pensarlo, mira. Todavía falta ese detalle, pero vamos por parte. Primero, Vamos a armar. necesitamos la moto para saber bien cómo vamos a llevar todas las cosas. Como siempre, agradecerles por el cariño, recordarles que los queremos mucho. Queremos mucho. Invitarlos. Gracias por todos los mensajes que nos mandan en cada video, porque es impresionante los mensajes que nos mandan. Es verdad. Invitarlos a que se suban al IBR con nosotros, a que se suban a este viaje, a esta aventura, que se suban al IBR con nosotros para perderse junto con nosotros. ¿Dónde nos estamos viendo? En un próximo video. Chau, gente linda. Nos vemos.